Bueno, esta es la continuación de Sorpresa en patología biliar, en hígado y vías biliares. Y el objetivo del video este, de lo que sigue, es precisamente dar el contexto teórico. Lo primero que hicimos fue presentar el caso eh, más como lo vive la paciente que como lo vivimos los médicos. Entonces ahora vamos a ver el marco teórico. Entonces empezamos con cáncer de vías biliares. Las vías biliares se dividen en vía biliar principal, que son los dos hepáticos, el conducto hepático común, el colédoco, y la vía biliar accesoria, que es la vesícula biliar y el conducto cístico. Entonces, ahora vamos a ver cáncer de vesícula biliar, que no es lo mismo que cáncer de vías biliares extrahepáticas. Muy bien. Entonces, el cáncer de vesícula antes era una patología rara. Hoy se la ve con mayor frecuencia porque con los estudios anatomopatológicos más rigurosos y pensando en esta patología, la encontramos con más frecuencia. Es decir, que la sospechamos. Es el cáncer de vesícula el 1% de los cánceres en general. En Argentina, en aparato digestivo ocupa el quinto lugar después del cáncer de recto, colon, páncreas y estómago. El cáncer de vesícula biliar es la neoplasia maligna más común del tracto biliar, frecuentemente diagnosticada primero por procedimientos de laparotomía o laparoscopia, pero es un tumor agresivo, de diseminación temprana y que lleva rápidamente a la muerte. Tiene mal pronóstico. El diagnóstico generalmente es tardío. Más frecuente en mujeres, 3-1. Grupo etario, más de 60 años. Fíjense la relación entre indígenas, caucásicos y negros. Los indígenas son los que llevan el mayor porcentaje. El sudoeste de América Latina tiene más cáncer de vesícula. Bolivia, Chile, Perú. Ahí la incidencia es mayor, porque también tiene mayor incidencia de litiasis vesicular. El cáncer de vesícula, el grupo etario entre los 60 y los 75 años de edad. 1 a 2% de las vesículas resecadas tienen cáncer de vesícula. Mayores de 60 años aumenta el 10% de vesículas resecadas, al 10% el cáncer en las vesículas resecadas. Tiene una estrecha correlación con litiasis vesicular, más del 75-80%, al punto que es muy raro ver un cáncer de vesícula que no tenga litiasis. El tamaño de los cálculos, mayores de 3 centímetros, tienen 10 veces más posibilidades de desarrollar cáncer de vesícula que los que tienen cálculos de 1 centímetro. La degradación de sales biliares por bacterias sobre una mucosa alterada crónicamente por una litiasis, allí tiene el terreno para que se desarrolle un cáncer de vesícula. Aquí vean, todo esto que ha reemplazado la luz de la vesícula, todo esto es el cáncer de vesícula. La vesícula en porcelana, la vesícula cuyas paredes están calcificadas, tiene un alto riesgo de carcinoma. Allí se ve la imagen, fíjense. Los cálculos sobre la mucosa producen daño del epitelio, inflamación crónica, displasia epitelial, carcinoma in situ, carcinoma invasor. La inflamación crónica producida por los cálculos lleva a la metaplasia, displasia y carcinoma. Los adenomas de más de 15 milímetros tienen altas posibilidades de ser
carcinoma. Más de 10 milímetros y en mayores de 60 años son, para sospechar, indicadores de carcinoma. Ahí tienen un pólipo marcado por esa hoja de bisturí. En la macroscopía de la anatomía patológica, en el 35% no se evidencia el cáncer. En cortes histológicos se ve en un 65%. Y si no, transcurre la evolución de la paciente y aparece el cáncer en el momento menos sospechado. O sea, dentro de los 6 meses. La paciente tiene síntomas de cáncer y no se puede demostrar cuál es el primitivo. Nadie pregunta cuándo se operó de vesícula. ¿Y la anatomía patológica quién la miró? El cáncer de vesícula, desde el punto de vista anatomopatológico, puede ser infiltrante, medular, escirro, papilar y mucoso. El medular tiene consistencia blanca y blanda, y marcada malignidad. Así el cáncer de vesícula se puede ubicar en el fondo, en el cuerpo, en el cuello o bien en esta otra parte de la vesícula que se llama bolsa de Harman o Harman. Y también puede haber un cáncer difuso. Las fístulas biliodigestivas pueden acompañar a un cáncer de vesícula. Por ejemplo, fístula al colon, fístula al duodeno, fístula al estómago. Son adenocarcinoma en el 94%. Recuerden que la palabra adenocarcinoma va desde el tercio inferior del esófago hasta el recto. Desde el punto de vista de la expansión, se va a los ganglios císticos, coledocianos, iliares, celíacos del hiato de Wislow, periportales, peripancreáticos y mesentéricos superiores, para que vean la riqueza de ganglios de la zona. Los ganglios peripancreáticos del cuerpo y cola del páncreas son considerados metástasis a distancia. Entonces, vía linfática, ganglios císticos, coledocianos, periportales, peripancreáticos, mesentéricos superiores. También existe la extensión directa al segmento 4 y 5. Por eso la propuesta quirúrgica, cuando se confirme el hallazgo en el posinmediato de la cirugía y podemos contar con la paciente y se hace la resección del segmento 4 y 5 y el vaciamiento ganglionar de toda la zona. La segmentación hepática. El segmento 4, aquí y el segmento 5. Puede tener extensión directa a órganos vecinos como colon, duodeno, páncreas, estómago o epiplón mayor. Puede tener propagación al cuello, al infundíbulo cuello cístico o a la bolsa de Harman. Todos estos son lugares de la vesícula. Invaden el pedículo hepático. Puede invadir el conducto hepático común y poder presentar la necesidad del diagnóstico diferencial de un tumor de Klatskin, que es el tumor del Carrefour, de la unión del hepático derecho con el hepático izquierdo. Ahí es el Klatskin. Y puede que eso que aparenta un Klatskin en realidad sea un cáncer de vesícula que ha invadido el Carrefour. También presenta vía hemática dentro del hígado por las ramas venosas del lecho, por el sistema portal, en estadios tempranos. O sea que la vía hemática, ya que el hígado es una verdadera esponja
de sangre y pueden ir hacia ese lugar rápidamente las células neoplásicas. Y puede tener una diseminación temprana antes de la aparición de algunos síntomas o signos clínicos de la paciente. La estadificación es difícil por la fibrosis, la atrofia que tiene la pared por el padecimiento crónico por la litiasis. En sus comienzos no da sintomatología propia, lo que tiene es la sintomatología de los cólicos biliares. O sea, está enmascarada por los síntomas de la colecistopatía. Puede haber un gran tamaño o que invada órganos vecinos, entonces podemos sospechar el diagnóstico el dolor continuo, no el dolor cólico, dolor continuo. Si invade el hepatocolédoco, da la ictericia obstructiva e indolora. Por supuesto que acá se puede superponer la clínica de la litiasis. La obstrucción del conducto cístico por neoplasia produce una variedad de colecistitis aguda. Como decían nuestros maestros, yo tuve un caso. Bueno, justamente yo tuve un caso. Que el cáncer estaba justamente en la salida, o sea, donde empezaba el cístico, ahí en el infundíbulo cuello cístico. A veces, en algún caso, puede haber melena. Pero ustedes recuerden, si hay ictericia y melena, eso es cáncer de papila, de ampolla de Vater. El diagnóstico preoperatorio no es común. Puede haber un hallazgo incidental. Se lo descubre en el estudio de la pieza operatoria, en la microscopía. 10% en el preoperatorio. 50% se lo sospecha en el intraoperatorio. El diagnóstico finalmente es en la mesa del anatomopatólogo. Por eso, siempre que tengamos una paciente con litiasis de larga evolución, más de 60 años, mujer, proveniente de nuestro noroeste, de Perú, de Bolivia o de Chile, allí tenemos que pensar en litiasis y en la posibilidad de cáncer. Bueno, esta era la segunda parte del caso que presentamos como sorpresa en patología de hígado y vías biliares. Entonces, cada vez que vean una enferma con litiasis vesicular, tengan una puerta abierta para pensar en cáncer. No se casen de entrada con el diagnóstico de litiasis, cirugía y otra cosa. No. Siempre pensemos tratando de tener presente estos casos así, para que la sorpresa duela menos. Muchas gracias, mucha suerte, les mando un fuerte abrazo a todos en este día de cuarentena. Hoy es sábado de la noche. Chao queridos, un abrazo.